Bienvenidos a todos. Algunos, me quedé sin saludar a algunos. Tenemos la visita de algunos hermanos de Iglesia Bíblica Casa de Oración. Estamos agradecidos al Señor que puedan acompañarnos hoy. Y hoy vamos a continuar con Hechos. Así que por favor acompáñame, Hechos 24. Hemos visto cómo el libro de Hechos básicamente es una profesión pública en muchos sentidos, una profesión pública de Cristo resucitado. Le vamos viendo cómo Él guía a su iglesia. Por eso algunos mencionan que Hechos en realidad es el libro que en vez de ser Hechos de los Apóstoles podría ser llamado Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, Hechos del Jesús resucitado a través de sus seguidores. Y hemos visto cómo desde Jerusalén hasta el extremo del Imperio Romano las puertas se abren y también las cárceles, ¿no? Aunque no siempre de la forma en la que nosotros esperáramos o quisiéramos. En este caso, Pablo viene de una verdadera tormenta de violencia en el templo, ¿se acuerdan? Pablo llega a Cesarea, la providencia le guía hasta allí y nos encontramos con un tribuno confundido, un gobernador corrupto, una corte hostil. Ese va a ser el escenario que Dios elige para mostrar su evangelio brillando. Eso es lo que vamos a ver en Hechos 24. Lo divide en tres partes. La verdad en juicio es lo que une las tres partes y lo que nos guía en todo el capítulo. Y las partes son estas: la verdad acusada, la verdad defendida y la verdad que acusa. Hoy vamos a ver las primeras dos, la verdad acusada y la verdad defendida. Pero vamos a iniciar con una trilogía, dos hoy y una el domingo que viene. Este primer mensaje cubre los dos primeros puntos y vamos a ver un choque frontal entre el mundo acusando y la fe respondiendo. Tenemos que recordar que la verdad siempre va a ser atacada por las tinieblas, pero la defensa del cristiano se mantiene firme en Cristo, la resurrección y una conciencia limpia. Este mensaje, si bien tiene dos puntos principales, cada uno de esos dos puntos principales tiene tres secundarios, o sea, en total son 6. Pero vamos a ver la primera parte con 3 puntos secundarios y la segunda parte con 3 puntos secundarios. Y el domingo que viene la tercera parte del capítulo 24 de Hechos. Voy a leer ahora el texto que nos da lugar a la primera parte, la acusación del mundo. Vamos a ver esta retórica, este discurso sin verdad. Acompáñame, Hechos 24, 1 al 9. Hechos 24, 1 al 9. Dice: 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador: ya que por ustedes hemos obtenido mucha paz y que por providencia suya se están llevando a cabo reformas a favor de esta nación, nosotros por todos los medios y en todas las partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para no molestarle más, le suplico que con su habitual bondad nos conceda una breve audiencia, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Lisias con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las cosas que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Esta es la escena, esta es la primera parte de esta prédica, de esta trilogía. ¿Y qué vemos? Bueno, vemos básicamente un espectáculo político. El sumo sacerdote lleva con él un abogado profesional y en realidad no están buscando justicia, no están buscando la rectitud o la verdad. Lo que están buscando es el resultado de sacarse de encima a Pablo. Y antes de mirar nosotros las acusaciones, veamos cómo el pecado se va disfrazando de cortesía. Vamos al primer punto del primer punto. 1a. Esta adulación, esta lisonja, esta salamería. Fíjate los versículos 1 al 3. 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo,
y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador, fíjate esto, ya que por ustedes hemos obtenido mucha paz y que por la providencia suya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Si bien era la costumbre congraciarse con los gobernantes antes de expresar un caso, tenemos que saber que Félix no era un buen gobernante y era muy diferente de lo que está diciendo Tértulo. Pero fíjense cómo lo halaga. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito usa esa cortesía lisonjera? Para manipularlo. El pecado suele hacer discursos muy lindos para tapar la putrefacción interior. Y si bien lo podemos reconocer en Tértulo, a veces nosotros podemos funcionar así y tenemos que cuidarnos mucho de no disfrazar las cosas. La mentira comienza seduciendo. En Proverbios 29:5 dice, el hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. Fíjate cómo hay una relación entre esta adulación, esta salamería, esta actitud lisonjera, ¿con qué? Con ser tramposo, con ser manipulador. Entonces, ya iniciando con este primer punto, se nos llama la atención sobre estas mentiras que está diciendo Tértulo, pero con la intención de manipular. Tengo que cuidar mis oídos cuando alguien me lisonjea demasiado, sobre todo mi corazón, pero también, ¿qué cosa? Mi lengua. Tengo que siempre ser fiel a la verdad. La adulación le va a abrir la puerta a los acusadores de Pablo, pero no es el final. Detrás de los elogios no solo vemos esta lisonjería, sino que también vemos mentiras disfrazadas de justicia. Ahora vamos al punto 2 del primer punto. Leamos los versículos 5 y 6 y vamos a ver acusaciones falsas y manipuladas. Dice, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Y se lo acusa Pablo ¿de qué? De ser alborotador, de ser líder de una secta y de profanar el templo. Fíjense que las tres cosas son mentiras. Y fíjense que no atacan la realidad, sino que utilizan astutamente etiquetas que son consideradas peligrosas para Roma. Es como que vos estás en el aeropuerto y tenés a una persona que detestás, en el caso de que pudieras hacer eso, y en el mismo aeropuerto decís, él me dijo que tiene una bomba. Básicamente lo que están haciendo luego de toda esta actitud de falsa cortesía, de manipulación, lo que hacen es levantar etiquetas, banderas rojas, para que Pablo quede como el peor. Recordemos que acá lo que estamos viendo es un ataque contra el Evangelio. No es solo contra Pablo, sino contra el Evangelio. A la hora de aplicar, tenemos que saber que el cristiano nunca debe basar su identidad en lo que el mundo dice de él. Si Pablo acá cayera en una actitud victimista y se dejara él también manipular por las mentiras que levantan contra él, se acaba todo. Él no está formando su identidad de lo que otros dicen de él. Por lo tanto, tampoco va a buscar su aprobación. Tenemos que comprender y meternos en la situación. Muchas veces vos y yo podemos darle demasiada atención a lo que la gente diga de nosotros, pero eso no forma realidades. Una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que dicen de nosotros. A veces eso coincide, a veces no. Pero ¿cuántas veces las cosas que otros dicen de vos terminan dinamitando tu fe? Terminan tirándote abajo, cosas que no son ciertas, sin embargo, terminas viviendo como si lo fueran. El cristiano no puede basar su identidad en las acusaciones del mundo. Muchas veces, tu silencio en momentos en los cuales deberías hablar está estrictamente relacionado a las acusaciones que el mundo tiene sobre vos. Tenés que tener cuidado porque esto puede hacer que vos no camines hacia el propósito que Dios tiene para tu vida, que es funcionar correctamente como sal y luz del mundo, dando a conocer a Cristo. Fíjate Juan 15, 18 al 19. Acompáñame rápido ahí a Juan 15, 18 al 19.
Confieso que al final de Hechos cada vez me parece más difícil predicarlo porque tenemos narrativas más largas y menos problemas doctrinales a resolver como el principio de Hechos. Pero creo que igual, a pesar de lo difícil que es para mí, creo que igual podemos ser bendecidos. Juan 15, 18 al 19. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Fíjate, ¿a qué nos tiene que llevar esto? Por un lado, a cuidarnos, por otro lado, a estar atentos, pero también comprender que es una relación natural, es una reacción natural la oposición del mundo. Porque que el sistema caído te rechace, está confirmando tu unión con Cristo. Vos no tenés que ser rechazado por tus excentricidades, por ser raro, simplemente por tu individualismo súper expresivo. Por lo que el mundo debería rechazarte es porque te está identificando con Cristo. Y no podés permitir que eso dinamite tu misión, tu ministerio. No puedes permitir que eso te dé forma. El cristiano no puede basar su identidad en las acusaciones del mundo. Pero no queda ahí, fíjate, volvé a Hechos 24. Vamos al tercer punto, el punto 1. Que vemos que no alcanzaba con las mentiras, van a buscar apoyo, por eso llaman a otros buscando unanimidad. Y así actúa el mundo cuando quiere aplastar a la verdad, creando cómplices. Esto le está pasando a Pablo en una situación muy explícita, muy específica. Pero esto te puede estar pasando a vos en otros lugares. Y que estés siguiendo este patrón, gente que se levanta contra vos simplemente porque sos cristiano, gente que miente contra vos manipulando personas que tienen cierto poder sobre tu vida, un poder limitado. Pueden usar mentiras, pueden acusarte falsamente. Es importante que las acusaciones sean falsas, que no tengan razón al acusarte de algo malo. Y también poder reconocer que suelen usar cómplices, que es el punto 3 del punto 1. 1c. Fíjate los versículos 7 al 9. Pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las cosas de que lo acusamos. Fíjense el 9. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Judíos que no tenían nada que ver, hicieron campaña contra Pablo y se unieron a la acusación. No buscaban la verdad. ¿Qué buscaban? Callar la verdad. Esta trilogía se llama así, la verdad en juicio. Esto te puede estar pasando en tu lugar de trabajo, puede pasarte en tu familia también. Incluso, lamentablemente, hasta puede pasarte en tu matrimonio. Este patrón suele ser muy usado. Hay manipulación, hay mentira y hay búsqueda de cómplices. Pero vos estás llamado a permanecer firme por amor a tu Padre y en honor a la verdad. Ellos buscan aplastar el ministerio, buscan aplastar el avance del reino de Dios a través de la propagación de la verdad. Sabemos que es un mundo que adora una estabilidad superficial, una paz falsa, y en ese mundo la verdad incómoda siempre va a ser perseguida. Hay mucha gente que ha dicho que la mayoría prefiere vivir ¿en qué? En mentiras cómodas y no en verdades incómodas. Justo hoy tenemos elecciones y sabemos que nuestros gobernantes frecuentemente, sean del color que sea, algunos peores, otros menos peores, ninguno bueno, pero nos dejan muy claro esto. La mayoría de las personas prefieren mentiras cómodas a verdades incómodas. Pero cuando la verdad incómoda, y es la verdadera verdad, la de Dios, esto levanta una lucha, levanta una oposición mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque hay un problema individual, moral, contra la verdad. ¿Qué te estoy diciendo? Que si vos cumplís bien con tu función de representar correctamente a Dios, siendo sal y luz del mundo, muchas personas cuya moral es condenable o rechazable o repudiable, te van a repudiar a vos. Fíjate Juan 3, 19 al 20. Acompáñame a Juan 3, 19 al 20.
Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a través de lo que hizo que Juan registrara? Que es natural que el mundo que ama su pecado odie la luz de Dios. Cuando una persona no se quiere acercar a Dios, es porque no quiere quedar en evidencia en algunos aspectos de su vida. Algunos llevan pecados grotescos al punto de que son realmente fácilmente condenables por la sociedad. Pero otros tienen otro tipo de pecado. Un egocéntrico odiaría acercarse a Dios, porque quedaría en evidencia que es egocéntrico. Un egoísta lo mismo, aunque socialmente no sea igual de condenado o a veces pase desapercibido, un egoísta también podría odiar acercarse a Dios. No vaya a ser que Dios le deje en evidencia, no vaya a ser que la palabra de Dios le deje en evidencia, no vaya a ser que el pueblo de Dios descubra que esa persona es egoísta, egocéntrica, manipuladora. En realidad el problema de la mayoría de las personas no es contra la noción de que Dios existe. Romanos 1 y 2 nos cuenta que toda persona sabe que Dios existe. El problema no es una lucha contra la noción de la existencia de Dios. El problema es una lucha contra el reconocimiento de la verdad de Dios. Dios existe y Dios juzga. Dios exige. Dios deja en evidencia mis fallas morales. Entonces el reflejo natural, la respuesta natural a la luz, ¿qué es? Si yo odio las tinieblas, es alejarme de la luz. Y eso es lo que esta gente está haciendo. Por eso odian a Pablo. ¿No te diste cuenta que es mucho más fácil para toda la sociedad tolerar mentiras que tolerar la verdad? La verdad levanta guerra, levanta irritación. La verdad para la persona que ama la mentira por la comodidad de la mentira, la verdad le irrita, le produce alergia, le produce escozor, le produce rechazo. La verdad genera eso en aquel que ama la mentira. Lo vemos en todos los ámbitos, pero cuánto más en el ámbito espiritual. Quiero animarte a que si estás luchando por la causa de Cristo, sepas que es natural que luches. No es porque estés haciendo mal las cosas, sino todo lo contrario. Y recuerdo una frase, no recuerdo quién era, pero si no tenés persecución, ¿por qué es? ¿Porque el mundo se cristianizó o porque vos estás caminando en la misma dirección que el mundo? Es natural que esto te pase, que manipulen a otros contra vos, que mientan contra vos, que busquen etiquetarte de tal manera que levante alarmas. Lo vemos en las redes, lo vemos en las relaciones. Retrógrado. ¿Cuántas cosas recalcitrantes? Cuando en realidad las personas que nos acusan de eso realmente merecen esas etiquetas. Es natural que el mundo caído, el mundo que ame las tinieblas, te desprecie por causa de Cristo. Y tienes que permanecer mirando a Jesús para serle fiel a Él. Es natural que recibas persecución. Es natural que los hombres y las mujeres de Dios reciban un trato injusto por parte de Dios. Reciban desprecio, reciban rechazo. Es natural. Estás en el camino correcto, en la dirección correcta, frente a una mayoría que va en otra dirección. Y por eso la verdad siempre es odiada por aquella persona que tiene una moral desaprobada por esa verdad. Y vamos a llegar a un momento crucial. Este primer punto era la verdad en juicio, la verdad acusada. Vimos una acusación del mundo, retórica sin verdad. Vemos la adulación, la lisonja, la salamería. Vemos la acusación falsa, la manipulación y la utilización de cómplices. Este puede ser tu patrón. Estoy seguro que vos no vas a presentarte frente a un gobernante romano. Pero esto te puede estar pasando en tu lugar de trabajo. Esto te puede estar pasando en tu familia. Esto te puede estar pasando en tu grupo de amigos. No te desalientes. Es normal que la oscuridad odie la luz. Es normal. Y ahora vamos a ver que la fe no se esconde
sino que va a enfrentar a la mentira con claridad, con una conciencia limpia y con Cristo mismo. Acompáñame a leer el segundo punto, la defensa de la fe. Va a tener 3 puntos: claridad, conciencia y Cristo. Acompáñame a leer Hechos 24, 10 al 21. Después de que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Pero esto admito ante usted que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo para conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Después de varios años, he venido para traer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. En esto estaba cuando me encontraron en el templo después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos. Por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante ustedes. Fíjate qué interesante. Tenemos que aprender de esto. Pablo no se rebaja a la adulación ni a la manipulación del gobernante. Le dice realidades. Vos estás en autoridad. Lo que ellos están diciendo no es como ellos lo dijeron, aunque puede dar pie a entenderse así, pero no es así. Habla con respeto, habla con verdad, pero no cae en el juego de ellos. Cristiano, ¿cuántas veces cae en el juego de aquellos que quieren tu mal? Y elegís las mismas armas para defenderte. Elegís las mismas estrategias. No. Vos tenés que hablar con respeto, tenés que hablar con la verdad, pero tenés que tener estos tres elementos. La defensa tiene que estar basada en hechos reales. Tenés que tener una confesión pública de tu fe. Tenés que tener la conciencia limpia. No voy a tocar de nuevo el tema de la conciencia limpia porque lo vimos en otras prédicas. Pero acompáñame a ver esto, la defensa basada en hechos verificables. Acompáñame de nuevo a leer el 24, 10 al 13. Después que el gobernador le hizo una seña para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Fíjate, él recibe la acusación, pero ¿a qué invita? A la investigación. Él es inocente. Cristiano, si te acusan de algo malo, tiene que ser mentira. Tiene que ser mentira. No te puede defender si estás llevando una doble vida. Para esto es necesario que la conciencia limpia, la integridad. Un cristiano debe vivir en integridad. Un cristiano puede decir: me acusan de esto, compruébenlo, fíjense. No es porque oculta sus huellas, es porque en realidad anda en el camino correcto. En verdad está caminando en integridad. En verdad está con su conciencia limpia. La verdad nunca le tiene miedo a la luz. Lo correcto nunca tiene miedo a la luz. Fíjate Juan 3:21, en contraste a lo que habíamos leído antes. Juan 3:21. Leíamos antes que el que anda en oscuridad odia la luz. Eso tiene tantas expresiones. Hay personas que no crecen en comunión, ¿sabes para qué o por qué? Para que los otros no se den cuenta de cómo realmente vive esa persona. Hay personas que no leen la Biblia simplemente para entre comillas, no darse cuenta de que están viviendo incorrectamente. Lo saben, pero prefieren fingir demencia y hacer de cuenta que no pasa nada. Saben que están obrando incorrectamente, deshonestamente, inmoralmente. Lo saben,
pero se alejan de la comunión, se alejan de la palabra para que nadie los descubra o para, en este dicho, fingir demencia, no reflexionar lo suficiente. Hay personas que no hacen algo tan maquiavélico, pero por ejemplo no pueden estar solos porque su conciencia los acusa. Entonces están siempre llenando los huecos, música, sonido, gente, no pueden estar solos. Se les hace insoportable sentarse, pensar y reflexionar sobre su propia vida. Su conciencia les acusa. Están rellenando todo el tiempo para que todo el tiempo haya ruido en sus corazones. Pero fíjate qué diferente, cómo la verdad, cómo la integridad nunca le teme a la luz. Juan 3:21, el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. ¿Qué paz da esto? ¿Qué tranquilidad? Cuando andás en la luz, no tenés problema con que se ilumine más tu vida. No tenés problema con que otros la vean. No tenés nada que ocultar. Está todo expuesto. ¿Y sabes qué? Tus obras están hechas en Dios. Estás tranquilo. Estás con la conciencia limpia. Caminas en integridad. Obviamente eso pasa porque estás sostenido en la gracia y puedes vivir para la gloria de Dios. Pero a esa vida estamos llamados. La defensa de Pablo no se queda en un discurso, sino que se basa en hechos. Mírenme, fíjense, no he hecho aquello de lo que me acusan. Ando en lo correcto y todo el mundo lo puede comprobar. Pero no se queda ahí, va más allá. Y él va a reforzar la idea y va a hacer una confesión pública de su fe. Fíjense los versículos 14 al 16 de Hechos 24. Pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres. O sea que están mintiendo. Sí, tienen razón, soy un judío que sigue a Dios, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. ¿De qué me están acusando? Teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, o por lo menos dicen abrigar, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los de los justos como de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. Pablo declara 4 pilares confesionales. 4 aspectos de su declaración de fe. Lo simplifica así. 1, adora al Dios de sus antepasados. 2, cree en la ley y los profetas. 3, tiene esperanza en la resurrección. 4, vive con la conciencia limpia. O sea que no solo expone su vida y dice, de lo que me están acusando, soy inocente. Es más, pueden saber lo que creo. Adoro al Dios de mis antepasados, dice Pablo. Y esto está refutando una acusación. ¿Por qué? Porque la fe cristiana no es una novedad sectaria, en realidad es la continuidad del plan redentor. No es que Dios inventó algo nuevo, sino que era lo mismo. Todo era un solo plan redentor. En Romanos 1 al 2, Pablo dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Y fíjate acá, apartado para el evangelio de Dios. Y hablando de ese evangelio, Romanos 1:2 dice que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Te das cuenta? Pablo está callando incluso sus acusaciones ¿con qué? Con su confesión de fe. El punto 2, cree en la ley y en los profetas. Él entiende que Cristo es el cumplimiento de todo eso. Por eso Jesús dijo, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas, no he venido para poner fin, sino para cumplir. Y él cumplió en todos los sentidos. Hablando de la ley, cumplió como obediente y también cumplió como desobediente. Por eso recibió el castigo, por eso fue colgado en un madero. Hablando de los profetas, cumplió con todas las profecías. Y no solo eso, cumplió con las figuras que había en los sacrificios y también con la promesa de un gran profeta que iba a venir del mismo pueblo. Fíjense. Entonces Pablo está afirmando su fe, no retrocediendo, porque a veces nosotros podemos tener un enfrentamiento así, en los lugares de trabajo, en nuestra familia, donde sea, y retroceder y callar nuestra fe. Y ahí estaríamos perdiendo a pesar de ser inocentes. Pero Pablo en su madurez dice, no solo soy inocente, sino que creo en esto. Y ahí tenés que ir vos, a ese punto. Y como dice Jesús en Mateo, para que tus buenas obras brillen delante de los hombres y le den gloria al Padre. Tenés que acompañar tu buena conducta ¿con qué? Con el testimonio de Cristo.
Porque de esa manera van a glorificar a Dios y no solamente a vos por ser una persona correcta. Y dice también, tengo esperanza en la resurrección. Y este punto divide al mundo. Fíjate en Hechos 23:6, que estaba cerquita. O lo leo rápido. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte era saduceo y otra fariseo, ¿se acuerdan del capítulo anterior? Alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Él dice, creo en la resurrección. Creo en la ley y los profetas. Creo en el Dios de mis antepasados y que esto es una continuidad y no una secta, sino una continuidad del plan redentor. Creo que Cristo es el cumplimiento y creo en la resurrección. Y el punto 4 de esta defensa es este: vive con una conciencia limpia. No porque es perfecto, lo hemos hablado de esto, sino porque siempre está confesando sus pecados, viviendo en arrepentimiento y viviendo en obediencia. En 1 Timoteo 1:5 dice, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Para qué era la instrucción? ¿Para qué era la enseñanza? Para que se ame con pureza, para que se tenga una conciencia limpia y para que se tenga una fe correcta. Para eso es la enseñanza bíblica. Entonces veíamos esta parte, la defensa acompañada por una confesión pública de fe, adorando al mismo Dios de siempre, creyendo en lo que ese Dios reveló, incluyendo la resurrección y viviendo la luz de todo eso, con una conciencia limpia. A la hora de aplicar, hermanos, somos llamados a tener una confesión pública de nuestra fe. ¿Te acordás 1 Pedro 2:9? Son un montón de cosas lindas. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podés ser un cristiano correcto y no predicar de Cristo. No podés vivir tu fe correctamente si no estás hablando de Cristo y anunciando sus virtudes. Pedro también dice en 1 Pedro 3:15, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados, ¿para qué? Para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Háganlo con mansedumbre y reverencia. No dice, defiéndanse de lo que les dicen, dicen, defiendan su fe. Y es lo que Pablo está haciendo. Está mostrando su fe, dejándolo en evidencia. Muestren cómo es su fe. Es más, ahí también Pedro dice, muestren su buena manera de vivir, porque de esa manera le van a tapar la boca a aquellos que los acusan injustamente. Permanezcan con la conciencia limpia, vivan en integridad y de esa manera pueden tapar la boca de los que los están acusando. Y es lo que Pablo está viviendo. Pero ¿por qué tanto empeño en atacarlo? ¿Por qué quieren destruirlo? ¿Por qué la otra autoridad civil arrancó a Pablo para que no lo mataran? El problema no es Pablo. Y quiero que esto lo interiorices. El problema no es Pablo. Y tampoco sos vos. El problema es lo que Pablo representaba y decía. Y el problema es lo que vos representás y decís. Cristo. No molestás al mundo si no hablas de Cristo. Pero cuando hablas de Cristo, las tinieblas quedan ofendidas y atacan. Cualquiera de nosotros podría acercarse a un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo y decirle, soy budista. Y va a decir, qué interesante, contame más. Pero cuando hablas exactamente de la verdad, Cristo, la gente queda ofendida. O camina hacia la salvación. No se puede ser neutral o indiferente a la correcta exposición de Cristo. Hablar de Cristo produce alergia al corazón, produce irritación, produce un deseo grande de que la otra persona se calle. ¿Por qué está leyendo ese libro? Podría estar leyendo un montón de estupideces y no irritaría a nadie. Pero cuando alguien cercano ve que un cristiano está leyendo la Biblia, le produce rechazo, le produce indignación. Y ahí tenés una muestra del verdadero conflicto. Es espiritual. El espíritu que anda en tinieblas, hablando del espíritu humano, odia al Espíritu de Dios. Lo detesta, lo rechaza. El problema no estaba en Pablo, ni se trataba de él.
El problema está con Cristo. Por parte de las tinieblas hay un problema contra Cristo. Y no solo con cualquier parte, sino con la resurrección de Cristo. Y te voy a decir por qué. Acompáñame los versículos 17 al 21 de Hechos 24. Versículos 17 al 21. Vemos la defensa y cómo está involucrada la verdadera razón de la acusación. Después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. En eso estaba cuando me encontraron en el templo después de haberme purificado. No con multitud ni con alboroto. Pero estaban allí ciertos judíos de Asia y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. O sea, los verdaderos supuestos testigos. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio allá en Jerusalén. A no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos. Por la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy ante ustedes. ¿Sabes por qué irrita tanto hablar de la resurrección de Cristo? A pesar de que estos fariseos y este grupo de judíos decía creer lo mismo, era una cuestión teórica, académica, lejana. Pero el cristianismo involucra la resurrección de Cristo en la vida práctica. ¿Por qué? Porque la resurrección define todo. Si Cristo vive, ¿qué significa que Cristo viva? ¿Qué significa? ¿Qué? Es Dios. O sea que cuando yo voy al libro, estoy leyendo las palabras no de solamente un gran maestro, porque es mucho más que eso. No solamente un profeta, porque es mucho más que eso. No solamente un sacerdote, es mucho más que eso. Es eso potenciado al infinito. Estoy leyendo las exigencias de Dios mismo. Si Cristo vive es porque es Dios. Y si es Dios, Él manda. Y si Él manda, nosotros rendimos cuentas. Y si nosotros rendimos cuentas, debemos llevar un tipo de vida de acuerdo a Él. Entonces el hombre natural, ¿qué quiere? No pensar en que Cristo resucitó. Quiere negar la resurrección de Cristo. Quiere pensar que es una fábula, aunque si aplicáramos cualquier criterio de historia, como se aplica cualquier parte de la historia, la conclusión, incluso secular, es que Cristo resucitó. Si nosotros aplicáramos los mismos criterios de historia a cualquier otra, los mismos criterios de historia que aplicamos para cualquier historia, si lo aplicamos a Dios, si lo aplicamos a Cristo, tenemos que llegar a una conclusión. Cristo resucitó. Las evidencias señalan eso. La estadística no, porque no es normal que la gente resucite. No es normal que un cuerpo desaparezca. Pero son las estadísticas. Tiene todo el sentido que una mínima porción de esas estadísticas, que al mismo tiempo está exponiéndose como Dios mismo, sea diferente al resto de la estadística. Tener la estadística en contra, en todo caso, ¿qué hace? Reafirmar lo mismo. Cristo resucitó. Y si Él resucitó, Él manda. Y si Él manda, nosotros rendimos cuentas. Y si nosotros rendimos cuentas, nosotros tenemos que llevar una vida que a Él le agrade. A la hora de aplicar, tenemos que saber que el problema nunca fue Pablo. El problema era Cristo resucitado. Ese Cristo que Pablo predicaba. El mundo no es irritado por una fe silenciosa, tímida, tibia, mediocre. El mundo es irritado por una fe que afirma que Jesús vive y también reina y demanda arrepentimiento. Si resumiéramos el mensaje de Jesús, podemos verlo en Marcos 1:15. Arrepiéntanse y crean. Y esto es irritante porque el llamado de Jesús a arrepentirnos implica que nosotros hemos pecado. Y que crea involucra que me rinda lo que Él dice de Él mismo. Pero Jesús exige estas cosas. Arrepiéntanse y crean. El rechazo a la resurrección, el rechazo a Cristo, no es intelectual. Hay gente que puede decir, no, pasa que no me... No, es moral. El problema del incrédulo no es intelectual, el problema del incrédulo es moral. Porque se está encontrando con un Dios que tiene derecho sobre su vida y le exige un tipo de vida. Una vida en arrepentimiento y fe. En Hechos 17:31 se nos recuerda que habrá un día de juicio confirmado. ¿Qué te quiero decir? Si Jesús está vivo,
Nadie puede seguir siendo señor de su propia vida. Todo se trata de Él. Él es el creador y Él exige su autoridad sobre la creación. Toda esta vida va a ser una lucha entre reconocer esa autoridad o no reconocerla. Pero tarde o temprano, cuando vayamos al más allá, toda rodilla se va a doblar frente a Él y le va a reconocer como Señor. Los que lo reconocieron antes en esta vida irán a vida eterna. Los que en esta vida se rebelaron en esta monarquía universal irán a perdición total. Cuando el Evangelio se anuncia con claridad, el orgullo humano se ve amenazado, incomoda, despierta la conciencia, te lleva a pensar cosas. Queda el pecado expuesto, desenmascarado, y la conciencia no tiene a dónde esconderse. Por eso el reflejo natural es que se callen, que dejen de hablar de Dios, que no sigan aprendiendo de Él, no vaya a ser que me incomoden a mí, que tengo mi moral según mis términos, que no me lleven a conocer el Creador que tiene derecho sobre mi vida. Y por eso también tenemos que evaluar nuestro propio mensaje, ¿no? ¿Somos perseguidos por la verdad o somos ignorados por nuestro silencio? Si nuestra fe no incomoda las tinieblas, muy probablemente no estamos afirmando lo suficiente que Cristo reina, que Cristo vive, y no estamos hablando de su resurrección. Hermanos, ser fieles a Cristo en nuestra predicación va a implicar lo mismo que implicaba para Pablo: vivir con una conciencia limpia, hablar con valentía y aceptar que la oposición puede ser una señal de fidelidad, no de fracaso. No baje los brazos. El mundo tiene que saber exactamente por qué nos acusa, porque creemos y proclamamos que Jesús resucitó y gobierna por siempre. Eso es irritante. Y si eso genera irritación en tu entorno, está bien. Es la respuesta normal de una persona que no quiere ir a la luz para que su corazón no quede expuesto, para que su pecado no quede en evidencia. El problema no es intelectual, el problema es moral. Vamos a la conclusión. Aunque la verdad esté en el banquillo de acusados, el veredicto siempre va a pertenecer a Cristo. Félix escuchó el caso de esta autoridad romana. Nosotros escuchamos el Evangelio. Los acusadores pensaron que Pablo estaba en juicio, pero en este juicio, paradójicamente, ¿quiénes están siendo juzgados por Dios? Los incrédulos. El mundo puede sentar al cristiano en el banquillo de acusados, pero aunque el mundo haga eso, en realidad el mundo va a ser juzgado por esa verdad que está rechazando. La causa real en el tribunal de Dios no es la de quienes aman las tinieblas y aborrecen la luz. Y Hechos 24 nos va demostrando que el Evangelio no necesita un contexto favorable para avanzar. Vos podés avanzar también en el contexto en el que estás. No hace falta que sea favorable. Lo que necesita es siervos de Dios, fieles, esforzados y valientes, con la conciencia limpia, con vidas íntegras, dispuestos a hablar de la resurrección de Cristo. El enemigo puede controlar la sala, el lugar de trabajo, tener estrategias, manipular, buscar convencer, mentir, escribir la acusación, pero jamás va a poder silenciar la verdad de la resurrección. La verdad que hoy está acusada y rechazada va a reinar mañana, viene reinando desde la eternidad y reinará por toda la eternidad. La verdad defendida hoy va a juzgar al mundo mañana finalmente. Vos y yo un día nos vamos a presentar frente a Jesús y vas a ser juzgado por tu fe, por lo que creíste de Él y por tus obras. Esa verdad que hoy perseguís y rechazás es la misma verdad que salva a todos los que confían en Cristo para salvación. Y quiero llamarte a algo antes de terminar. Tu veredicto sobre Cristo define el veredicto de Cristo sobre vos. La resurrección no es un detalle doctrinal, anecdótico, pintoresco. Es un divisor eterno. En Juan 5 Jesús dice que llega una hora en la cual, acompáñame a Juan 5, 28 al 29 mejor. Es el último versículo que vamos a leer, ya finalizando. Juan 5, 28 al 29. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Necesito o deseo, y vos necesitas tener muy claro que no hay dos caminos. Perdón, que no hay un tercer camino, hay dos caminos.
vida eterna con Cristo por la fe en su obra en la cruz, o condenación eterna lejos de Cristo, aferrándote a tu pecado. El Cristo que el mundo acusa y rechaza hoy va a volver como juez. Y nadie va a poder alegar inocencia por falta de evidencia. Vos estuviste sentado un 26 de octubre escuchando de Cristo y de su resurrección. Los que estamos acá no tenemos más excusas. Necesitas ir a Cristo. Félix escuchó más de lo que estaba dispuesto a obedecer. Vamos a ver el domingo que viene que le llamó la atención, pero no repitas el error que vamos a ver de Félix. Hoy Cristo te llama a arrepentirte, a creer y a vivir en su luz. Hoy podés pasar de estar acusando a ser parte de la familia de Dios. Hoy podés recibir una conciencia limpia, no por tus méritos, sino por la sangre de Cristo, yendo a Él en arrepentimiento y fe. ¿Qué te puedo decir? Rendite a Cristo. Y si ya estás en Cristo, aprende del ejemplo que nos da en Pablo. Pablo permaneció en pie, pero no por una estrategia retórica, sino por la roca inconmovible en la que él estaba sentado, que usó y demostró a través de una profesión de fe pública, una esperanza futura y una conciencia limpia. Esto que Pablo tenía es lo que define lo que es iglesia o no. ¿En qué sentido? Que la iglesia y el pueblo de Dios siguen la misma roca. El que no es pueblo de Dios, cuando viene la tormenta, se va con la tormenta. El mundo acusa, la fe responde y Cristo reina. Y la próxima semana vamos a ver algo inevitable, cuando la verdad deja de ser acusada para convertirse en la acusadora de corazones endurecidos. Vimos un choque frontal, acusando la verdad y la verdad siendo expuesta. Y el domingo que viene vamos a ver cómo la verdad que puede ser llamativa también termina siendo rechazada por alguien que estaba tan cerca, pero no se rindió a Cristo. Vamos a orar para terminar. Padre, agradecemos, Señor, poder reflexionar. Rogamos, Señor, que ninguno de nosotros permanezca en rebelión contra vos, sino que nos rindamos a vos, Señor. Ayúdanos a comprender que nuestro problema contra vos no es intelectual, es moral. Si no vamos a vos es porque amamos más nuestro pecado, nuestro patético reino, y no queremos ir al tuyo. Señor, ayúdanos a comprender la gravedad de nuestra rebelión. Ayúdanos a comprender de que no hay más opciones. O vos sos rey o nosotros. Señor, ayúdanos a comprender que te necesitamos profundamente, eternamente. Señor, si alguno de nosotros no ha ido a vos, te pedimos que le muestres tu perdón, le muestres tu amor, que lo atormentes de noche hasta que se rinda a vos y que reciba en Cristo la esperanza eterna y la vida eterna. Señor, aquellos que ya somos tuyos, te pedimos, Padre, que nos ayude a permanecer fieles, íntegros, honestos, con la conciencia limpia, llevando una vida de arrepentimiento, de confesión, de búsqueda constante de santidad. Y ayúdanos, Señor, a ser valientes para profesar nuestra fe. Ayúdanos, Padre, a caminar como vos mereces. Ayúdanos, Señor, a comprender que nuestra vida no nos pertenece. Todo es de Cristo, todo es para Cristo, todo es para su gloria. Señor, los que somos salvos también te necesitamos. De otra manera, pero te necesitamos. Partí nuestro orgullo, destrozalo, Señor. Destroza los vestigios de incredulidad que quedan. Edifica en nosotros la mente de Cristo de manera cada vez más clara, más fuerte, más firme. Señor, te necesitamos, Padre. Agradecemos por Jesús, por su obra. Agradecemos por su resurrección. Como decía Pablo, si no fuera por la resurrección seríamos los más miserables de todos. Pero sabiendo que la resurrección es cierta, somos los bienaventurados, aquellos que hemos sido recibidos por vos, adoptados por vos, llamados por vos, salvados por vos. Rogamos tu bendición sobre nosotros. Ayúdanos a darte a conocer mejor. Gracias, Padre, por tu bondad en Jesús. En el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.